verdaderamente libre. ¿Por qué dice verdaderamente libre? ¿Por qué enfoca esto la Biblia? Porque hay una falsa libertad, hermano. Porque hay una libertad de mentira. Porque hay una libertad que no es libertad, hermano. Y aquí tengo un punto. Falsa libertad, hermano. Lucas 15:11 dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Este es un vivo ejemplo, hermano, de la falsa libertad. Y es un reflejo de lo que estamos viviendo muchas personas hoy en día. Muchos dirán, no, es que se fue a la casa, pues. Bien por él. Se independizó. Ahora vive solo. Ahora es libre, amén. ¿Qué tiene de malo? Pero el problema que tenía el pródigo es uno que tenemos hoy, hermano. Y es que él no sabía o él no conocía que él ya era libre, hermano. No tenía por qué buscar libertad. No tenía por qué buscar salir de un agujero que nunca existió, hermano. El pródigo buscaba libertad mientras ya la tenía. Y mire cómo el padre no le reclama ni una vez en darle lo que a él le pertenecía, hermano, que el padre seguía vivo. Y si él se quería gastar todo su dinero, no le quedaba de herencia nada a él, amén. Pero mire cómo es el padre paciente y bueno, toma, hijo. Y le da, y no le dio poco, hermano. El pródigo lo tenía todo en la casa del padre. No le faltaba nada. Si con la parte que el padre le dio, le alcanzó para darse gusto, amén, para vivir la vida loca en el mundo, es porque el padre le dio mucho. El padre le dio bastante, hermano. Y es que lo que tenía el padre era mucho. Y aún en esa abundancia, hermano, aún estando en esa estabilidad, en esa paz, en ese gozo de estar en una casa con recursos ilimitados, él quería libertad. Él quería libertad. En esa casa con prosperidad, el hijo pródigo se sentía esclavizado. Sentía que no era libre en ese lugar, hermano. Y aquí le hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros sentido esclavizados en la casa del Padre? Miren, cuando te sientas esclavizado, cuando te sientas subyugado en la casa del Padre, se va a abrir una puerta, hermano. Tú te vas a sentir esclavizado y ves una puerta grande, hermano. Libertad, dice. Porque te sientes subyugado en la casa del Padre. Porque te sientes esclavizado y tú vas a ver la forma de cómo liberarte. Mi hermano, a ver. Amén. Miren, la Biblia no dice por qué el pródigo se fue, literalmente, amén. Pero lo que sí estaba claro es que el pródigo ya no estaba cómodo ahí. El pródigo ya no se sentía cómodo habitando con el padre y con su hermano. Ahora, en la iglesia, esto es preocupantemente común, hermano. La gente se harta. La gente se harta de la iglesia. Y aún peor, hermano, la gente se harta de Dios. Se siente esclavizada, se siente subyugada estando en la casa del Padre. ¿Eres feliz viniendo a la iglesia? Amén. Amén. Yo soy feliz viniendo a la iglesia. Amén. ¿Eres feliz sirviendo en la iglesia?
Amén. Yo soy feliz sirviendo en la iglesia. Mire, hoy en día la gente comienza a ver a Dios como una obligación, mi hermano, más que como una bendición. No le digo, mire, no le digo que todos vengan felices y saltando y servir a la payasada, amén. No, hermano, es serio el servicio, pero no es una obligación, hermano. Puede ser tu responsabilidad, pero no puede ser una obligación para ti. ¿Cuál es la diferencia? Me dirán. Es que tú, cuando te obligan a hacer algo, tú lo haces porque debes hacerlo porque otra persona te lo dijo. Porque ya tengo que ir a la iglesia ya. Pero si tú tienes la responsabilidad de ir a la iglesia, si tú tienes tu responsabilidad de servir, tú lo haces porque tú debes hacerlo, hermano. Y no lo vas a hacer de mala gana. No lo vas a hacer porque el líder después te sienta. No lo vas a hacer porque el pastor te reta. Lo haces porque debes de hacerlo, porque tu corazón te dice hacerlo. Esa es la diferencia. Cuando servimos aquí en la iglesia es donde más se debe ver el gozo. Amén. Cuando venimos a la iglesia es donde menos nos debe dar sueño. Amén. Miren, y muchas veces cantamos este verso, hermano, que en la iglesia, en Dios, en Cristo, tenemos esa paz que el mundo no puede dar. Entonces, ¿por qué debemos sentir más gozo al venir a la iglesia? Porque en Cristo tenemos la paz que el mundo no da. Porque en Cristo tenemos el gozo que el mundo no da. Tenemos la alegría que el mundo no da. Y hermano, no es que me siento mal, no voy a ir a la iglesia. Hermano, cuando te sientas mal es donde más ganas debes tener de ir a la iglesia, hermano. Porque ahí te vas a sentir bien, amén. No es que estoy triste, estoy deprimido, no voy a ir a la iglesia. Hermano, toma medicamento, hermano, ven a la iglesia, cura esa tristeza. El Señor te va a dar la alegría, el Señor te va a dar el gozo, hermano. Debemos estar gozosos de estar aquí, hermano, amén. A pesar de que faltaron algunos hermanos, yo estoy gozoso porque estamos aquí, los que estamos, amén. Mire, Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. ¿Cuántos están alegres? Amén. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos tienen regocijo? Amén. Pero miren, el pródigo ya no sentía eso cuando estaba con el Padre. El pródigo ya no sentía gozo. El pródigo ya no sentía paz. El pródigo ya no sentía alegría. El pródigo ya no estaba feliz de estar en la casa del Padre. Y peor aún, hermano, ya no estaba feliz de estar con el Padre. ¿Cuántos están felices de estar con el Padre? Amén. Y miren, yo lo tomo así, hermano, el hijo pródigo o el pródigo, ya en ese punto de su vida ya no estaba trabajando o sirviendo al Padre. Ya no estaba trabajando por quién era el Padre, estaba trabajando por lo que le daba el Padre. Y hermano, el pródigo ni tonto, amén. Porque él puede odiar al Padre, él puede detestar al Padre, puede odiar estar en la casa y en la presencia del Padre, pero él se llevó todo lo que le pertenecía a él, pero que era del Padre, hermano. Y que el Padre en su infinita misericordia le haya dado no significa que sea de él. Eso era del Padre, hermano. Le digo, el Padre no se había muerto todavía. ¿Qué herencia le tienen que dar? Nada. El pródigo ya no vivía por el Padre, ni por quién era el Padre. El pródigo vivía por lo que le daba el Padre. El gozo del pródigo ya no estaba en el Padre o quién era el Padre. El gozo del pródigo estaba en lo que le daba el Padre. La paz del pródigo ya no estaba en el Padre, estaba en lo que le daba el Padre. Y qué error, hermano. Qué error que cometió este joven. ¿Qué sintió en ese momento, hermano? Como el Padre ya no era su gozo,
como el Padre ya no era su alegría, como el Padre ya no era su paz, él se sintió esclavizado, él se sintió subyugado. Cuando el pródigo servía, ya no lo hacía con alegría, hermano, porque ya no le daba alegría, la alegría de su Padre. A él le daba alegría lo que le daba el Padre, lo que tenía a través del Padre. Y qué tonto, hermano, porque no se dio cuenta que todo lo que él había ganado, que todo lo que él tenía, era por el Padre. Y despreció al Padre, ¿no? Él se sintió esclavizado en casa. Y en casa es donde uno más libre se debe sentir. En su libertad él se sintió esclavitud. ¿Por qué? Porque apreciaba más lo que el Padre le daba que al Padre mismo. El pródigo comenzó a llamar bueno, comenzó a llamar malo a lo bueno. Comenzó a llamar tinieblas a la luz. El pródigo comenzó a llamar amargo a lo dulce, hermano. Y como se sentía esclavizado, como sentía que ya no debería estar ahí, como se sentía incómodo y triste de estar en la casa del Padre, buscó libertad. Una persona normal, hermano, siempre busca libertad, pero este pródigo ya era libre. Y mire, el pródigo llamó malo a lo bueno, tiniebla a la luz, hermano. Pero lo peor es que a lo malo lo comenzó a llamar bueno. A las tinieblas lo comenzó a llamar luz. Y a lo amargo lo comenzó a llamar dulce, hermano. Y eso es lo terrible, eso es terrible lo que pasó por la mente de este hombre, hermano. A la esclavitud del mundo, a la esclavitud del pecado, la comenzó a llamar libertad en su mente, porque estaba totalmente batida su mente. Todo lo contrario, hermano. Cambió, y qué pena, hermano, cambió la libertad que tenía en la casa del Padre por ir al mundo, por ir a conseguir libertad, por ir a conseguir lo que él llamaba libertad. Tengamos cuidado con la libertad del mundo. Tengamos cuidado con la libertad que nos da el pecado. Porque el pródigo, en su búsqueda de libertad, en su búsqueda de liberación, terminó esclavizado. En su búsqueda de algo mejor, terminó peor. Miren, quiero repetir esta parte del versículo que leímos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. A otro país, dice esta versión. Amén. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Un hombre libre, ¿no? Qué bonita vida la del pródigo. Qué bonita vida que vivió. Durante no sé cuánto tiempo le alcanzó ese dinero. Se daba gusto, gastaba, despilfarraba lo que él quería, hermano. Libertad. El padre tal vez no lo dejaba invitar a sus amigos a bailar. Ahí podía, era libre, lo hacía. Tal vez el padre no lo dejaba tomar. Ahí podía, era libre, lo hacía. Me imagino que los primeros días, meses o años, hermano, no sé cuánto tiempo, tal vez sí sintió libertad el pródigo. Tal vez sí sintió que era libre. Tal vez sí decía, no, hace rato me hubiera ido. Tenía muchísimo dinero, hermano. Se podía dar todo lo que él quería. Pero esa falsa libertad, esa libertad del pecado, esa libertad del mundo, no dura mucho. Esta libertad falsa, hermano, no dura mucho. Y qué pena me da leer este versículo. Lucas 15:15 dice, ya se había quedado sin nada
cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Una hambruna llegó al país. Y el joven empezó a pasar hambre. El mismo joven rico, hermano. El mismo joven que venía de abundancia, de prosperidad en la casa del Padre. El mismo joven comenzó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Mi hermano, libertad. Era libre este joven, hermano. Era libre. Y es que, ¿qué pasa, hermano? Cuando a este joven se le acabó lo que le quedaba de la casa del Padre, cuando a este joven se le cortó los recursos que le habían quedado de la casa del Padre, comenzó a ver la verdadera cara de la libertad del mundo. Comenzó a ver la verdadera cara de la libertad que le daba el pecado. Mi hermano, no digo que nos vamos al mundo y nos vamos a hacer pobres, amén, o que vamos a querer comer comida de chancho. No quiere decir eso. Pero es que las riquezas del pródigo simbolizan lo que a él le quedaba de la casa del Padre. Lo que él tenía del Padre aún consigo. Y cuando nosotros busquemos esa libertad que nos da el pecado, cuando busquemos esa libertad que nos da el mundo, tal vez los primeros días no pase nada. No le digo solo de dinero, hermano, que también el Señor da bendiciones en dinero. Pero cuando tú vienes aquí a la iglesia y te llevas alegría, te llevas gozo, te llevas paz, y te vas de la casa del Padre, tal vez los primeros días no pase nada. Tal vez los primeros meses estés tranquilo, hermano. ¿Pero por qué? Porque es lo que quedaba de la casa del Padre. Esa alegría, ese gozo, esa paz, no te la puede dar el mundo, la tienes y la sientes porque te queda de la casa del Padre. Y este joven la disfrutó a más no poder, hermano. Y tal vez nosotros también, si nos vamos de la casa del Padre, disfrutemos, aparte de la paz que nos da el Señor, nos matemos a pecado, hermano. Pero eso se corta, eso se acaba. Porque ya no estás bebiendo de la fuente de vida eterna. Porque tal vez te saciaste, hermano, de Cristo, pero cuando te vas, se acaba, te da sed de nuevo. El Señor te da paz, el Señor te da gozo, el Señor te da prosperidad, el Señor te da alegría, hermano. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Y Él nos llena de bendiciones. Este pródigo no se merecía nada, hermano. Y aún así el Padre le dio una fortuna y se la gastó toda. Se la comió toda. La libertad que sientes en el mundo, la libertad que tal vez te dé el pecado, son los vestigios que quedan de lo que te dio el Padre. Son las obras de lo que te dio el Padre. Por estar buscando libertad, por estar buscando ser libre, perdemos eso mismo. Perdemos la libertad. Hermano, el pródigo estaba a nivel de un chancho, hermano. Esa es la libertad que te ofrece el mundo. Esa es la libertad que te ofrece el pecado. Que tal vez se enmascare porque tú te vas y sigues teniendo las bendiciones de Dios, pero cuando se corten, hermano, te vas a ver a ti mismo mendigando la comida de los chanchos. No literalmente, pero
figurativamente, amén. Por buscar libertad. Por buscar libertad cuando no tenías que hacerlo. Por sentirte esclavizado en la casa del Padre cuando era más libre que nunca. ¿Cuántas veces nosotros no hemos buscado libertad en el pecado? Libertad, hermano, en lugares donde nos hundimos más. Miren, Gálatas 5:13, traducción al lenguaje actual, dice: hermanos, Dios los llamó a ser libres. Dios nos llama a ser libres, hermano. Amén. Pero no usen esa libertad. Y este versículo pone en la mesa lo que mucha gente hace, hermano. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Hermano, el Señor te llama a ser libre. El Señor sabe que muchas veces estamos esclavizados, estamos atrapados, y el Señor quiere liberarte, hermano. Y el Señor te puede dar libertad. Pero no uses esa libertad para ir al pecado, hermano. Porque el hijo pródigo sin el padre no hubiera tenido nada, hermano. Él fue con el padre, se llenó de plata, cogió, agarró todo lo que era del padre y lo llevó al mundo. Y lo llevó para saciar su pecado, para liberarse del padre. Y no sabía que el padre es quien le había dado todo. Hermano, el padre es quien me lo dio todo a mí. ¿Yo por qué lo voy a usar si no es para agradarlo a él? Y ahorita está de moda, hermano, que los músicos cristianos también tocan en conciertos de algún famoso ahí no cristiano. Y no es que es mi talento, no es que me tengo que ganar la vida. Hermano, pero eso te lo dio Dios. ¿Y por qué te vas a llevar de la casa del Padre algo que pertenece ahí? Se te va a acabar, se te va a secar. Miremos bien cómo usamos las bendiciones. Miremos bien cómo usamos lo que Dios nos da, porque se nos puede acabar. La libertad no es pecar, hermano. Y el mundo tiene mal construido eso. Ser libre no es pecar a diestra y siniestra, hermano. Ser libre no es pecar, hermano. Y la Biblia lo dice, todos buscan o toman como excusa la libertad para matarme a pecado. No es que yo soy libre, soy una persona libre. Voy a pecar. No es que nadie me puede detener. Si no le hago daño a nadie, nadie me puede decir nada. Mi hermano, libertad no es pecar, hermano. Y aquí te dice, no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. El mundo tiene lo contrario, el pensamiento contrario de lo que es la libertad en realidad. Y se ha normalizado, y se ha aceptado. Se ha aceptado que los jóvenes se destruyan, hermano, en fiestas. Aún los niños, hermano, de, 14 años, 15 años, se destruyen, hermano. Porque tienen libertad, ¿no? La gente hace lo que quiera. Y ahorita estamos en uno de los peores momentos de la humanidad, hermano, porque la gente está haciendo lo que quiera. Ya nadie piensa en el bien del otro, sino que yo hago lo que quiera y lo que me parezca. Porque soy libre, ¿verdad? Porque nadie me puede decir qué hacer. Y cuando nos demos cuenta, cuando se dé cuenta esa gente que está mendigando la comida de los chanchos, cuando esté en lo más bajo se va a dar cuenta que eso no era libertad. Tal vez muchos vivieron
feliz toda su vida, pero cuando pase la vida aquí en la tierra, se van a dar cuenta. Cuando quieran entrar al cielo se van a dar cuenta. Y van a comenzar a mendigar la comida de los chanchos. Tal vez se burlaban de los que no hacían lo mismo que ellos. Tal vez dicen, no, es que los tienen adoctrinados. Yo soy libre, yo sí hago lo que quiera. Pero cuando se acabe esto, hermanos, se va a destapar la libertad que les daba este mundo. Se destapa la libertad que le daba el pecado. Y se van a dar cuenta, como el hijo pródigo. Y gracias a Dios, el hijo pródigo, estando en lo más bajo, estando en la peor situación de su vida, se dio cuenta. Y dijo, no, si en la casa de mi padre hasta los empleados comen bien y yo aquí mendigando. Y decidió, hermano, cambiar. Y decidió buscar libertad. Y esta vez sí tenía razón. Pero es difícil, hermano, hacer lo que hizo el pródigo. Es difícil porque una vez tú estás esclavizado por el pecado, te quita tu libertad, también te quita tu libre albedrío, hermano. Ya no tienes decisión, porque eres esclavo, porque eres prisionero del pecado. Ya no tienes decisión. Y el pródigo, gracias a Dios, buscó al Padre, pero ¿cuánta gente no está buscando ayuda? No busca libertad. ¿Cuántas veces hemos estado, y yo sé que sabe, hermano, cuando está esclavizado, cuando algo lo tiene esclavizado, cuando algo lo tiene subyugado y no busca libertad y no busca liberarse? Y es que es difícil. Un pecado es difícil salir, hermano. Y ya no tienes decisión a veces por ti mismo. Y aquí me gustaría diferenciar entre libertad y libre albedrío, porque no es lo mismo. Porque mucha gente dice, no, yo soy libre. No, tú puedes decidir lo que quieras, pero tú no eres libre. Solo hay una forma de ser libre, hermano. Y ya la vamos a ver al final. Libre albedrío no es lo mismo que libertad. El libre albedrío te permite decidir, te permite tomar decisiones. Puedes decidir lo que quieras, pero tú puedes en tu libre albedrío decidir ser libre o decidir ser esclavo. El hijo pródigo tomó decisión. ¿Fue libre? No. No. Tenía libre albedrío, hizo lo que quiera. ¿Y qué decidió el pródigo? Esclavizarse. Inconscientemente, claro, pero se esclavizó por su propia mano. Podemos decidir ser esclavos, hermano. Como el pródigo, tomar decisiones. Y en ese momento, cuando eres esclavo, se te quita ese privilegio. Ya no puedes decidir. Y me gustó un video que me salió, hermano. Estaban entrevistando a un ex adicto a la cocaína. Y este hombre explicaba cómo él, al comienzo, él por decisión propia, ¿no? Un amigo le dijo, mira que tengo aquí para, ya sabes. Y de una dijo, y comenzó plas. Y ya después él buscaba, él iba a comprar solito. Y qué feliz que se ponía, hermano. Ya después se le volvió una necesidad, hermano. Y ya se desesperaba si no lo obtenía. Pero él quería. Y él buscaba e iba a comprar. Creo que era una persona con bastante dinero, porque no se le hacía problema comprar. Y, y dice que llegó un punto muy bajo en su vida. Su madre murió y eso lo quebró, hermano. Lo destruyó. Y dice que después del velorio, o sea, no sé qué se hace en esas situaciones, pero no creo que lo que él hizo sea normal. Después de enterrar a su madre
a comprar cocaína, hermano. Y él decía, hermano, y me impactó, porque él casi llorando le decía al entrevistador, tú no sabes lo difícil que es tener un plato de cocaína al frente y consumirlo en contra de tu voluntad. Y me impactó mucho eso, en contra de tu voluntad. Ella no quería, hermano. Ella no quería consumir. Ella no quería, estaba sufrido por la muerte de su madre y ella no quería consumir. Pero ya no tenía libre albedrío, ya no podía decidir, estaba esclavizado por eso. Y él lloraba, hermano. Estaba en contra de su voluntad consumiendo. No le digo que vaya a hacer alguno de ustedes eso, hermano. Dios reprenda todo eso porque es muy difícil y muy triste, hermano. Pero a veces en nuestro pecado llegamos a ese punto en que ya teniéndolo ahí y no queremos, sabemos que está mal, ya no lo quiero hacer, pero ya no decides tú. Tal vez al comienzo decidías tú, tal vez al comienzo tomabas tú la decisión, pero como te esclavizaste, dejaste que tome la decisión, no tu persona, sino tu pecado. Ya no eres libre. Hermano, y qué equivocado está el mundo. Eso no es libertad para nada. Y por eso decía la frase, el pecado parece libertad hasta que intentas salir de él, porque eso te atrapa. Yo tenía un compañero, hermano, que era así bien relajoso, hermano, de fiesta en fiesta. Y él decía que no, ya no quiero, a mí no me gusta mucho salir. Y ya no voy a ir más, decía. Y al siguiente día, conversando, él decía, no, que sí fui. Amén. Y él no quería ir. Él no le gustaba. Bueno, decía, tal vez me estaba mintiendo. Pero yo quiero tomar esto como figura de que muchas veces nos dejamos atrapar, hermano. Nos dejamos esclavizar. Y que te esclavice un pecado es terrible, hermano. Este hombre, el ex adicto, hermano, ya se veía, ya no podía decidir si consumir o no. Él ya no podía tomar la decisión. En contra de su voluntad ya consumía, hermano. Porque ya no estaba controlando su cuerpo él. Ya su vida no la estaba viviendo él. Ya su mente no estaba ocupada por él. Todo lo que él era estaba controlado por su pecado, hermano. Que en este caso era esa adicción terrible. ¿Qué está controlando nuestras vidas? ¿Qué está controlando lo que hacemos? ¿Qué está controlando nuestros pensamientos? Nosotros, Cristo o el pecado. Mis hermanos, hay que tener cuidado. Porque una vez que estés dominado ya es difícil salir. Es difícil con la fuerza de uno mismo, con el poder de uno mismo, no vas a poder salir, hermano. Porque se te vuelve adicción. Y no digo solo de droga, hermano. Cualquier pecado que cometas se puede volver adicción, te esclaviza. Y ahora vives para eso, vives por eso. Es terrible, hermano. Por nuestras fuerzas no podemos salir. Es imposible, hermano. Porque te tienen subyugado, te tienen atrapado. Cuando una persona está en la cárcel, por más que diga, quiero salir, por más que su libre albedrío, él decida salir, él no va a poder salir. Está encarcelado. Por sí mismo nunca va a poder salir. Pero hermano, tenemos un abogado. Tenemos un abogado, hermano. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, no nos están dando libertad de pecar en este versículo.
No nos están diciendo pequen nomás porque tienen un abogado. Ese no es el mensaje que quiero dar hoy. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y si alguno se hubiese esclavizado, y si alguno se hubiese atrapado en el pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Señor Jesucristo el justo, hermano. Este versículo no te da el permiso de pecar. Este versículo no te dice, no, peca nomás. Ya mañana le pides perdón a Dios. Así no funciona, hermano. Y me ayuda el hermano del piano, amén. Y mucha gente tiene mal pensado eso. No, yo ya mañana le pido perdón a Dios. Llega mañana, pecas de nuevo. No, ya mañana le pido perdón a Dios. Como que fuera una fuente de los deseos, hermano. No peques, no te dejes atrapar, hermano. No te dejes esclavizar, no te dejes encarcelar por el pecado, hermano, que es casi insalible, hermano. Pero te dice el Señor, hay esperanza. Puedes salir, puedes liberarte, pero no busques la libertad del mundo. Si estás consumido por un pecado, no busques libertad por ti mismo porque te vas a hundir más. Es un ciclo infinito. Porque el hombre, al buscar libertad, este pródigo, al buscar libertad, lo que hizo fue hundirse hasta lo más bajo que podía. Creo que el pródigo nunca había pasado hambre, hermano. En su vida nunca creo que haya pasado hambre. Y lo primero que pasó cuando se cortó la relación con el Padre, cuando se cortaron las bendiciones del Padre, pasó hambre. ¿Por qué? Por buscar libertad por Él mismo. Busca a Cristo. Busca la libertad de Cristo. Va a haber veces que te digan, no, eres religioso. Van a haber veces que te digan, no, eres muy fanático, eres muy estricto. Por no querer probar la libertad que te ofrecen allá, hermano. Pero que no te importe. Te van a decir eso, hermano. Te van a insultar. Pero tú tienes que estar seguro que tu única y verdadera libertad y el único que te puede romper toda cadena, hermano, todo yugo, es Cristo. Yo quería terminar con este versículo, mi hermano. Salmos 86, 5. Y pónganse sobre sus pies, ¿eh? Salmos 86, 5. Nueva traducción viviente dice: oh Señor, eres tan bueno. Dile a Dios, eres tan bueno. Estás dispuesto a perdonar. Tan lleno de amor inagotable para los que piden a tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros. Y mire la parte final, hermano. A ti clamaré cada vez que esté en apuros. Y tú me responderás. El Señor es la respuesta, hermano. Yo no sé qué estés dominando tu vida. Yo no sé en qué estés esclavizado. No sé qué te esté dominando, hermano, pero la salida, la respuesta, la tiene Cristo. La libertad, hermano, está en Cristo. Quita toda esclavitud, hermano. Quita todo yugo a través de Cristo. El Señor nos puede hacer libres. Tienes que buscar la libertad verdadera para ser verdaderamente libres.